Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El gozo de un santo redimido es vivir para la alabanza de la gloria de Dios. El propósito de Dios con nuestras vidas es que llevemos y proyectemos la imagen de su Hijo. Pero siempre que pensemos en la gloria de la gracia, en la condescendencia divina, siempre habrá un corazón agradecido y una boca que se presta para que Cristo alabe a través de nosotros al Padre. Por eso siempre saludamos adorando a Dios, bendiciendo a Dios, porque Dios nos hizo bendición para que podamos bendecir. Así que alabando a Dios te bendecimos, bendecimos a los tuyos, tu familia, bendecimos este momento de ministración para que a través de la palabra, de la luz de la palabra, Dios ilumine tu casa, tu corazón y el sendero del propósito de Dios. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre ti. Es nuestro deseo y nuestra oración en Cristo Jesús como hermanos tuyos. Y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, Apocalipsis capítulo 14 es el texto. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos, este contexto profético de Apocalipsis, dice aquí que tienen dos cualidades. Hay dos cosas que ellos guardan. Guardan los mandamientos de Dios y guardan también la fe de Jesús. Pero tienen la paciencia de Dios. La palabra paciencia aquí, hay Biblia traducen perseverancia. Muy bien. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Por qué perseveran los santos? Porque ellos tienen la fe de Jesús. ¿Por qué perseveran los santos? Porque ellos conservan la fe de Jesús. Muy bien. Voy a introducir la palabra. Este mensaje lo hemos llamado por fe y para fe. Más adelante vamos a leer el texto donde en realidad vamos a explicar y vamos a sustraer el contenido o la esencia del contenido de la palabra. Se puede decir así, si no suena redundante. Una cosa es la fe en Jesús y otra cosa es la fe de Jesús. En realidad, la fe es una sola. Lo estoy diciendo así para hacer una distinción, porque siempre estamos hablando de la fe en Jesús, pero no sabemos que la fe en Jesús es la misma fe de Jesús. Nadie puede tener fe en Jesús si no ha recibido la fe de Jesús. Porque la fe que hemos recibido es la fe de Jesús. Y cuando entendemos eso, la fe tiene otra connotación para nosotros. Porque estamos ejerciendo la misma fe que Jesús, con la cual Jesús adoró al Padre, con la cual Jesús ministró al Padre, con la cual Jesús agradó al Padre. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Noten la palabra imposible agradar a Dios. Nosotros los cristianos leemos los textos de la palabra
los aprendemos, los repetimos. Y muchas veces, cuando los repetimos, muchas veces como que va perdiendo en nosotros la eficacia. Por ejemplo, Juan 3:16. Si yo leyera, voy a predicar de Juan 3:16, ustedes se desanima y dicen, Juan 3:16. Si yo me sé eso de que nací, Juan 3:16. Y hay como un menosprecio a lo que supuestamente me sé de memoria. Pero en última instancia no sabemos nada. Porque el que no vive no sabe. El que vive es que sabe. Amén. Porque aunque fuimos salvados por una obra foránea, extranjera, fuera de nosotros, usando el lenguaje de los reformadores, una obra que hizo Cristo hace 20 siglos atrás por nosotros, la verdad que esa misma obra continúa en nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Inclusive en cuanto al servicio, nosotros somos una extensión del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo no ha terminado. Él sigue intercediendo a la diestra del Padre. Y nosotros seguimos aquí siendo guiados por el Espíritu, representando a Jesús. El Espíritu no se ve porque es Espíritu, pero yo me veo porque el Espíritu está en mí. Amén. Así como un cuerpo sin Espíritu está muerto, así la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Donde quiera que haya iglesia de Cristo y no haya Espíritu de Cristo, no hay esencia de Dios. No hay vida espiritual. Las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. Vino para guardar y preservar lo que Cristo logró por nosotros a través de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, de su obra expiatoria, de su resurrección. Ahora continúa a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. La Biblia enseña que en esta dispensación de la gracia, el medio de salvación es la fe. En el antiguo pacto era la ley. La ley revela las cosas que habían de venir, o revelaba las cosas que habían de venir. La ley enseñaba que para un hombre ser salvado necesitaba vivir una vida perfecta, estrictamente perfecta, cuidadosamente perfecta. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, dice, ustedes, estoy parafraseando, ustedes harán justicia cuando ustedes guarden perfectamente los mandamientos de Dios. Se hace justicia cuando se guardan los mandamientos de Dios perfectamente. Ustedes han escuchado a través de la doctrina del Evangelio que ningún hombre nacido de mujer tiene la capacidad para vivir perfectamente. Por eso necesitamos a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero que vengamos a Romanos, al capítulo 1. Romanos capítulo 1. Para mirar algo acá. Romanos capítulo 1. Libro de Romanos capítulo 1. Este es un versículo que revela la esencia del mensaje paulino en esta epístola que ha sido para la iglesia histórica de grande bendición. Capítulo 1, este es el versículo que Dios va a convertir a Martín Lutero. Los versos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Tengo que exponer algo del Evangelio para que podamos todos entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Para algunos son repeticiones de cosas conocidas, para otros pues no va a ser así. Cuando enseñamos la palabra como maestros no podemos dar por un hecho que todo se entiende. El buen maestro repite como hacía Jesús, y los que saben se le confirma la palabra, y los que no saben no quedan excluidos.
son bendecidos. Por eso explicamos, cuando yo escribía los 3 libros que Dios nos ha dado, los he leído como 8 veces para mi vida, para mi bendición. Pero lo leí muchas veces cuidadosamente para poder poner accesiblemente o al alcance de todos la palabra. Yo decía, si un hermano bautista lee esto, pues no lo va a entender. Posiblemente lo malinterprete. Así que se lo voy a poner le voy a decir lo mismo, pero un lenguaje que él puede entender. Y no se confunda ni malinterprete la palabra. Pues yo sé cómo piensan los hermanos bautistas. Cuál es su doctrina, su énfasis. Sé cómo piensa un pentecostal. Así que pensé en nuestros hermanos pentecostales cuando estaba escribiendo. Y así sucesivamente. Hay alguien que me dijo, es muy difícil refutar lo que tú expones ahí por la manera que tú lo expones. Porque estoy pensando en edificarlos a todos. Yo no quiero que nadie se escandalice. De hecho, yo evito algunos términos teológicos que han dividido a la iglesia históricamente. Porque me he dado cuenta que la teología divide, el evangelio une. Así que evito ciertas expresiones que yo sé que históricamente, por ejemplo, creemos en la elección, pero yo hablo de la elección, como dice Pablo, presenten todos los hombres perfectos en Cristo. Lo que se van a pedir es un asunto de Dios, no mío. Yo preciso que todos son salvos en Cristo Jesús, que murió por todos. Allá el Señor con lo que va a hacer, pero yo creo en la elección. ¿Me entiende? Pero se lo presento de una manera que todos creen que Dios lo va a salvar y que lo salvó. Así el que está complejado diciendo Dios no me ama, entonces no se mete en conflicto, tiene una esperanza. Tenemos que saber enseñar la palabra para no confundir a la gente, para aclarar las cosas. Por eso yo, cuando digo algo medio raro, voy allá a la edición, mira, trata de editarme eso, quítamelo, porque cualquiera se puede confundir. Los hermanos saben que es así. Porque es que si quiero edificar, tengo que ser sumamente cuidadoso. Y aún así, siendo cuidadoso, se me van algunas cosas. Y ustedes siempre me ayudan. Gloria a Dios. Así que es muy importante decir algunas cosas acerca del evangelio. Aquí habla de que el evangelio se revela, o sea, la justicia de Dios se revela. La justicia se revela por la fe. Aquí habla de una justicia que el hombre no tiene, que no tiene otra manera de adquirir si no es por la dádiva de Dios. Aquí habla de una justicia que se llama, en el original lo que quiere decir, la justicia según Dios. Así se puede traducir el griego, la justicia según Dios. O sea, una cosa es la justicia del hombre y otra cosa es la justicia según Dios, de acuerdo a Dios. La justicia que es de acuerdo a Dios, según Dios, esa justicia solamente se revela por fe y para fe. No hay otra manera. Hay una justicia que Dios demanda para que el hombre pueda ser salvado, que el hombre no la puede adquirir en ningún lugar, ni la puede entender si Dios no se la da o Dios no se la revela. Se la revela y luego se la da o se la da y después se la revela. No hay otra manera. Eso es lo que quiere decir el texto. La justicia que es según Dios. La primera verdad es que esa justicia la revela Dios, solamente Dios. Y la otra verdad es que solamente Dios la da. Y como el hombre no lo tiene, ni lo puede adquirir en ningún lugar, tiene que ser por gracia, porque solamente Dios la da, la justicia. Más adelante van a ver algo muy glorioso acerca de este pasaje y de otros pasajes. Pero me quiero concentrar, hay varios textos que yo quiero leer con ustedes para que ustedes vean algo con respecto a eso de la fe de Jesús. Muy bien. Primeramente vamos a ir al libro de Gálatas. Vamos a volver a Romanos. Póngale el marcador a Romanos ahí. Vamos a volver a Romanos. Pero primeramente vamos a Gálatas. Pase las 2 epístolas de los Corintios y venga conmigo a Gálatas.
¿Están conmigo? Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2. Versículo 16. Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Noten ustedes aquí que la fe que justifica es la fe de Jesús. Es la fe de Jesús. Nadie puede ser justificado por las obras. Y repite 2 veces: si no somos justificados por la fe de Jesús. Es lo mismo. De hecho, usted puede traducir la fe en Jesús, pero el original dice literalmente la fe de Jesús. La fe es de Jesús porque pertenece a Jesús. La fe de Jesús porque la fe de Dios, que Dios le dio a Jesucristo, que Jesucristo nos da a nosotros. Es de Dios. Se puede decir la fe de Dios. Seguimos el evangelio, que es la fe de Dios, es la fe de Jesús. Podemos decir así, semánticamente. Podemos decir así. Podemos decir que la justificación es por la fe en Jesucristo, pero el original dice de Jesucristo. No hay ninguna contradicción. De hecho, se puede traducir de las 2 maneras. Pero literalmente dice la fe de Jesús. La fe que pertenece a Jesús. La fe que ejerció Jesús. Esa es la fe que nos justifica. Para que todos entiendan, la palabra justificación viene de la palabra justicia. Según Dios, justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios. Y cuando digo perfectamente, estoy hablando sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Eso nadie lo puede lograr. ¿Por qué no lo puede lograr nadie? Porque todos tenemos una naturaleza perversa que está dañada desde la cabeza hasta los pies. Estamos todos dañados desde la cabeza hasta los pies. Nuestra tendencia es hacia el mal. Así que es imposible para el hombre. Por eso es una maldición tratar de justificarse por las obras. ¿Por qué? Porque nunca se va a lograr. Son intentos vanos. Así que por eso tenemos que ser salvados por la fe. Porque no podemos, porque tiene que ser por gracia. Porque la fe es un don de Dios. ¿Me comunico? Pero noten ustedes que ahí dice que la salvación, la justificación es por la fe. La fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo es la fe que poseía Jesús. La Biblia nos habla que nosotros somos justificados cuando creemos que Jesús hizo por nosotros lo que nosotros teníamos que hacer. Nosotros teníamos que vivir una vida sin pecado. No podíamos, Cristo la vivió por nosotros. Nosotros teníamos que morir porque la paga del pecado es muerte. Cristo en la cruz murió por nosotros en el lugar de nosotros. Fue nuestro sustituto. Muy bien. Así que si Él vivió una vida perfecta, no solamente obedeció perfectamente, Jesús amó perfectamente. Jesús era perfectamente manso. De hecho, Él pide que lo imitemos en la mansedumbre. Era perfectamente humilde. Era perfectamente disciplinado. Amaba perfectamente. Pero también creía perfectamente. La fe de Jesús era perfecta. La fe de Jesús era perfecta. Noten ustedes su relación con el Padre. La manera que Él vivió, su relación con el Padre. Noten ustedes su dependencia del Padre. Todo eso es perfectamente.
Él temió a Dios perfectamente. Él aprendió la obediencia como hombre, pero fue creciendo en ella hasta lograr ser el varón perfecto en todas las cosas. Cuando dice que somos salvados por la fe, es porque el Señor nos da la fe para creer, porque la fe es un don de Dios, que como dice, lo vamos a leer después, Romanos capítulo 4, que si nosotros no obramos, pero creemos en aquel que justifica al impío, su fe no se contada por justicia. Diga, la fe se nos cuenta como justicia. Significa que lo que Dios pide de nosotros no lo podemos hacer, que es perfección en todas las cosas, pero si creemos que Jesús lo hizo por nosotros, Dios nos lo cuenta como si nosotros lo hubiésemos hecho. La fe, Dios la recibe como si fuera obediencia perfecta. No la tenemos, pero creemos que Jesús la tiene y que lo hizo por nosotros. Si creemos eso, ya se nos cuenta. Por eso dije el jueves pasado que la fe es una cuenta bancaria en nuestro nombre, donde están depositadas las riquezas de Cristo. Más adelante voy a aplicar eso en la palabra de hoy. Muy bien. Y es muy importante que entendamos la sustitución de Cristo. Pero sigo hablando de la fe de Jesús. Ustedes pueden ver a Jesús en su vida, su relación con el Padre, su dependencia, la prudencia de Jesús, la mesura de Jesús, la sabiduría de Jesús. En Jesús estaba perfectamente toda la plenitud de Dios. En Jesús estaban los 7 espíritus de Isaías 11:2. Espíritu de Jehová estaba sobre él, de sabiduría, de conocimiento, de espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová. Y esos 7 espíritus eran perfectos en la vida de Jesús. O sea, no solamente, siempre nosotros estamos pensando que la obediencia de Cristo fue perfecta y que nos es acreditada cuando creemos, pero nunca pensamos que también la fe de Jesús se nos acredita, se nos pone a la cuenta. Esa es la fe que, según Efesios 2, es un regalo de Dios. Nadie nace teniendo fe. La fe es un don que viene cuando usted nace de nuevo por el Espíritu Santo. En ese paquete llamado hombre nuevo, que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, en ese hombre viene la fe. Para que usted se arrepienta, para que usted se convierta a Dios, para que usted siga a Cristo, para que tenga hambre y sed de Dios. Todo eso viene cuando usted nace de nuevo. Por eso hay que nacer de nuevo. Lo primero que Dios hace con nosotros es que nos hace nacer de nuevo. Al nacer de nuevo ya tenemos fe para ser salvos. Y entonces después que somos salvos somos justificados. Y después santificados. Y todo sigue, pero cuando nacemos de nuevo. Amén. Y es muy importante. Ahora, piensen en la fe de Jesús, en los 33 años de la vida de Jesús en la tierra. Piensen en las narraciones de los evangelios, su manera perfecta. Piensen en su victoria, por ejemplo, en el desierto, cuando fue tentado por el diablo. ¿Por qué fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Porque Jesús, como sustituto, tenía que vencer donde Adán había caído, para poder ser un sustituto de Adán y por consiguiente de nosotros. Jesús tenía que sustituir también a Israel. Por eso, si ustedes estudian el capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas, que habla de la tentación de Jesús en el desierto, se van a dar cuenta que hay una similitud tremenda con Israel. Una tremenda similitud con Israel. Porque donde Israel cayó, Cristo venció. En el desierto, Israel le falló a Dios. Y todo tuvo que ver con la comida. Cuando a Israel le faltaba el alimento, llegaba al monte de sin comida, sin agua. Entonces allí clamaban a Dios y murmuraban a Dios. Y esa fue la gran batalla de Dios con Israel en el desierto. Cuando Jesús estaba en el desierto 40 días, en sustitución de los 40 años, porque estaba representando a Israel. En el momento que tuvo gran hambre, Israel le caía el maná todos los días. A Cristo no le cayó en los 40 días el maná. No había maná.
No había maná para Jesús, pero hubo para Israel maná. Y en el hambre vino el tentador, como vino a Israel, pero Israel se dejó vencer por el tentador. Y el tentador le dice, si eres hijo de Dios. En el original no dice si eres hijo de Dios, dice por cuánto eres el hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Entonces di que esas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, usa tu autoridad de hijo y resuelve el problema de tu hambre. Cuando le dice eso a Jesús, el Espíritu de Dios ilumina a Jesús y le trae a la memoria a Deuteronomio 8:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en ese contexto, aunque Jesús no lo citó, ese capítulo comienza diciendo, te hice tener hambre, te hice tener sed, para ver lo que había en tu corazón, a ver si tú guardabas o no mis mandamientos. En otras palabras, Dios dice, en el desierto te hice tener hambre, te hice tener sed, y lo hice para ver lo que había en tu corazón. Y después dice, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Según Hebreos capítulo 1, el problema de Israel fue que no creyó. Ellos no obedecieron porque no creyeron. Pero la fe de Israel es una fe extraña, porque fe es la certeza de lo que no se ve. Israel dudó aún viendo, porque vio milagros, señales, prodigios, portentos como nadie o como en ningún tiempo se vio. Viendo no veían, oyendo no entendían y se endurecieron. La cultura de Egipto nubló sus ojos. Israel le falló a Dios en el desierto. Cuando Jesús estaba en el desierto, no cayó maná, no se abrió la peña para mitigar su sed. Allí no se oyó la voz de Dios audiblemente. Y todos esos milagros que hizo Dios en el desierto no se vio allí. Jesús no vio nada, vivió por la fe. Y en la fe se aferró a la palabra de Dios. Y le dijo al tentador, aquí no hay maná, aquí no hay agua, pero aquí está Dios. Amén. Yo no vine al desierto. Yo no vine al desierto como si fuera un restaurante. Yo vine aquí a ser tentado por el diablo. Y tú me estás tentando. Pero yo no voy a fallar a mi Dios, porque yo estoy aferrado a la palabra de Dios. Estoy aferrado a la palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, la tentación es, di que estas piedras se conviertan en pan. Diga palabra, habla. Usa tu autoridad, usa la palabra, habla, que es lo que hoy se enfatiza tanto. Confiésalo. Si tú lo confiesas, se logra, confiésalo. ¿Qué es lo que hay que confesar? Hay que confesar la palabra de Dios, en el contexto de Dios, en el propósito de Dios, en la soberanía de Dios, para lograr lo que Dios quiere por mi confesión. Amén. Pero yo no voy a usar el poder de la palabra, la autoridad de la palabra y la promesa de la palabra en el pacto fiel de Dios para librarme de un problema que Dios no ha decidido librarme. Porque yo no vivo para librarme, yo vivo para obedecer a Dios. Ni siquiera vivo para que Dios me libre, porque si no me librara, Dios espera que aún yo le crea. La tentación era, por cuánto eres hijo de Dios, usa tu autoridad de hijo, que eso es lo que se dice. Hoy eso es lo que se predica. Tú eres hijo de Dios. Estás enfermo, confiesa. Estás en un lío, resuélvelo con la palabra. Usa la palabra. Pero Jesús entendió que un hijo honra al padre. Y como el hijo honra al padre, nunca usa su autoridad independientemente de la voluntad del padre. La tentación del diablo era que actuara independientemente de Dios. Y el que le cree a Dios nunca
nunca actúa divorciadamente de Dios. Porque cuando usted anda por fe, usted anda en Dios, por Dios y para Dios, y no por usted ni para usted. Las promesas de Dios son relativas. Su soberanía es absoluta. La soberanía, el propósito, la voluntad de Dios prima y está por encima de cualquier promesa. Dios se puede abstener de cumplir cuando Él lo quiera, si tiene algo que hacer, algo que cumplir en su voluntad. Y eso es fe. Fe no solamente es confesar. Jesús creía en la palabra de Dios, pero no la usó independientemente de Dios. Entendió, yo me trajo al desierto para vencer donde Adán cayó, para no avergonzar a mi Dios donde Israel lo avergonzó. Estoy aquí sustituyendo al hombre, o sea Adán, y sustituyendo a Israel como nación. Por eso me traen al desierto a ser tentado. Como Israel en el desierto, Dios trató de probar su corazón. Y dice Hebreos 1 que no les aprovechó. Hebreos 1, el 2, el 4. Dice que no les aprovechó el oír la palabra porque había incredulidad en ellos. Aún Moisés, cuando no santificó el nombre de Dios, fue incrédulo. Habló con incredulidad, enojado. Pero Jesús no. La fe de Jesús fue perfecta. No fue manipulado por el diablo, ni arrastrado por el diablo. No se dejó guiar por sus necesidades. Tenía hambre. Dice que a los 40 días sentía profunda hambre. Profunda hambre. Pero el amor, la fe en Dios, en la palabra y en el propósito. ¿Por qué Dios me trajo acá? No me trajo a comer. Me trajo a vencer al diablo. Dios quiere a través de mí crear una fe y una justicia perfecta, para que esa justicia, luego que yo ofrezca mi vida en expiación, pueda darle salvación al hombre. El cordero tenía que ser sin defecto. Por eso Jesús tenía que desarrollar una vida sin pecado y luego ser sacrificado en sustitución del hombre. Por eso lo hizo Jesús así. Pero piensen en la fe que tenía Jesús. Piensen en la fe en la vida diaria de Jesús. Pero en el desierto es importante ver a Jesús porque estaba sustituyendo a Adán. Si ustedes se dan cuenta, Jesús venció donde Adán cayó. Las tentaciones, inclusive las tentaciones que Dios expuso a Eva, fue las mismas que puso a Jesús, solamente que tenían otra connotación, otro contexto, pero era lo mismo. A Eva la tentó con el apetito. Come, le dice, y tú serás como Dios. A Jesús se la combinó, le usó el apetito, pero Eva no tenía hambre. Cuando Eva fue tentada no tenía hambre, estaba rodeada de frutas muy buenas y muy bonitas. Cuando Israel cayó, Israel estaba rodeado de milagros y maravillas y el maná caía todos los días. Cuando Jesús venció, no había nada. Nada. Pero se aferró a Dios. Porque la fe perfecta es la fe que aunque no vea nada, aunque Dios no actúe, aunque Dios no intervenga, no le voy a retorcer el brazo a Dios para que lo haga. Me someto a su voluntad, que es agradable y perfecta. Di, si eres hijo, di. Usa tu autoridad, resuelve tu problema, acaba con tu hambre. Ahora yo entiendo por qué Dios nos predicó tantos mensajes de la soberanía.
para que entendamos que cuando Dios está actuando, hay que dejarlo actuar. Él es perfecto. Él nos ama perfectamente. Él es incapaz de hacernos daño. Y se lo permitió. Es porque es absolutamente necesario. Me someto a Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve. Israel estaba viendo. Y ni aún así tuvo fe viendo. Jesús no veía nada. Estaba sometido al Padre. Miren la fe de Jesús. Di. Después le dijo, haz. Lo subió en el pináculo del templo. Le dijo, tírate. Haz. Jesús le dijo, yo no me voy a tirar primeramente porque no fue Dios que me subió, sino tú. O tú me bajas o me voy por la escalera. El diablo es tan tramposo. Sin embargo, en la cruz, que fue Dios que lo subió, le dijo a través de los hipócritas fariseos, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Oigan esto. Allá quería que se baje, pero allá no se bajó porque fue Dios que lo subió. Allí lo subió el diablo y no le obedeció. Esas tentaciones tienen sus connotaciones, por eso no es mi tema. Solamente estoy usando eso para que ustedes vean muchas cosas que hay. Quizás un día le predico un mensaje acerca de esto, de otras cosas que Dios me ha dado con relación a lo que se predica hoy. Cómo esto contradice. Estas tentaciones de Jesús hay que estudiarlas. Porque miren, en esencia son las mismas tentaciones en naturaleza que el diablo nos presenta diariamente a nosotros. Son las mismas. Son las mismas de Adán y Eva. Las mismas. Son las mismas a Israel. Las mismas. Fueron las mismas a Jesús. Naturalmente el diablo es astuto y entonces él la convierte, pero en la esencia es la misma. Actuar sin Dios independientemente. Servirle a Dios solamente para que Dios me supla mis necesidades, y cuando no me la suple, que es el problema de Job, ahí viene el problema de blasfemar a Dios, de actuar, de reaccionar. Y si tengo poder y autoridad, usarlo como algunos que usan los dones de Dios para fines personales, independientemente de Dios. Y hoy se habla mucho de di, haz, eres hijo de Dios, tienes autoridad. ¿Y cómo Jesús usó la palabra? Acuérdense que Jesús no estaba en el cielo. Jesús era un hombre, era 100% humano, aunque era divino. Pero él no usó su divinidad para librarse de la tentación. Ni siquiera usó su humanidad. Se sometió a Dios. Reino de Dios es cuando Dios reina. Y Dios reina cuando se hace su voluntad y cuando nos sometemos a Él. Piensen en los milagros de Jesús. ¿Quieren ustedes que los milagros de Jesús fueron hechos así? Eso que Él enseñaba, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte que se traslade y sucede. Si tuvierais esa fe. Una fe pequeña hace cosas grandes, dijo Jesús. Imagínense el tamaño de la fe de Jesús por las obras que hizo Jesús. Pero si yo hablo de el poder de Jesús, usted lo entiende. Por eso hablo, porque la fe, mis hermanos, el jueves pasado les hablé de la misma fe con dos funciones. La Biblia dice en Efesios que la fe es un don de Dios. No importa que sea la fe que salva en Jesús o la fe que usted ejerce cada día. La fe santificante, se puede decir así. Es una distinción, pero esa es la misma fe.
está la fe como fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Eso es un aspecto del fruto del Espíritu. Y digo un aspecto porque el fruto del Espíritu no son nueve cosas. El fruto del Espíritu es una sola cosa. El fruto del Espíritu es amor. Y después las demás cosas son cualidades del amor. La Biblia dice, el que ama, el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el temor no tiene nada que ver. El temor es lo contrario a la fe. Porque la fe no teme, la fe confía. El temor es contrario al amor. La razón por la cual tememos es porque nos amamos mucho y nos sentimos inseguros porque estamos pensando en nosotros. Pero cuando usted no piensa en usted, usted no teme. Si usted ama, el amor no busca lo suyo. Por eso no está preocupado por sí mismo y no le importa lo que venga porque no está buscando lo suyo. ¿Me está entendiendo o no está entendiendo? Simultáneamente que Dios está destruyendo tu humanidad, a la vez está construyendo su divinidad en ti. Que es lo mismo, a la vez que te está matando la carne, te está vivificando en el Espíritu. A mí me ministra poderosamente el saber que la fe que yo he recibido, tanto para creer en Cristo para salvación, como la fe que recibo impartida diariamente para vivir en la fe, esa es la misma fe. Romanos capítulo 12 dice que todos recibimos una medida de fe. Y dice que esa medida de fe, y ahí comienza a hablar de los dones espirituales. La fe para hacer milagros, la fe para servir, la fe para hacer el apostolado, la fe para llevar a cabo la profecía. La fe es como el amor, está en todo. Tiene que estar en todo. Usted no puede ser un apóstol si usted no cree. Usted no puede ser un maestro si usted no cree. Usted no puede ser un profeta si usted no cree. Dios me va a estar revelando a mí algo y yo no me atrevo a decirlo porque no lo creo. Necesito la fe. Y Pablo en Romanos 12 habla en el contexto de hablar de los frutos, de los dones espirituales, que son carismas o capacidades ungidas para llevar a cabo la obra del ministerio. Dice que para ejercer los dones necesitamos la fe y cada uno tiene una medida. Ahí hay una medida. Hay una medida. Para llevar a cabo los dones hay una medida. Pero para aceptar a Cristo es la misma medida, que es, según la palabra, el don, la medida del don de Cristo en la gracia. Entonces, vamos a ver algo acá. Vamos ahora a Romanos. Yo puedo leer varios textos, pero quiero concentrarme en el mensaje. Venga conmigo a Romanos otra vez. Capítulo 1 en Romanos, primeramente, para que entendamos. Están conmigo, Romanos capítulo 1. Miren ustedes aquí, leamos de nuevo el texto, el 16 y el 17, de Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo les dije a ustedes que ahí el original dice, se puede traducir la justicia que es según Dios. Esa justicia que es según Dios, cada uno la debe poseer, pero no la puede obtener de otra manera, si no es por regalo de Dios. Esa justicia es por fe y para fe. Diga conmigo, por fe y para fe. Esto se traduce así.
Por fe, cuando inicio para aceptar a Jesús. Para fe, para vivir a Jesús. Diga, por fe, para aceptar a Jesús. Para fe, para vivir a Jesús. Diga, por fe, para aceptar a Jesús. Para fe, para vivir a Jesús. Si yo acepto a Jesús y yo no vivo a Jesús, mi fe llega a ser vana. Porque ¿para qué me la dio? Dios no me salvó para simplemente librarme del infierno, sino para introducirme al cielo, para que yo lleve la imagen del Hijo. Alguien interpretando dice lo mismo que yo he dicho, pero de otra manera. Cuando yo prediqué el jueves, yo no consulté a nadie. Fue el momento por espontáneamente, pero después me puse a estudiar y vi que estaba interpretando correctamente. Alguien dijo, interpretando aquí, la fe como punto de partida y la fe como meta. Es lo mismo que estoy diciendo. La fe como punto de partida y la fe como meta. Eso es la interpretación de fe y para fe. Fe de punto de partida, acepto a Cristo. Fe como meta es vivir a Dios en el lugar de Cristo en la tierra. La meta de Dios es que vivamos a Jesús. La meta de Dios es que seamos luz como Jesús es luz. Todo lo que Jesús es, nos lo dio a nosotros. Cuando Cristo nació, nosotros nacimos, porque nació por nosotros. ¿O no fue así? ¿Por qué se encarnó? No fue para hacer una obra a favor de nosotros. Así que su nacimiento es nuestro nacimiento. Su vida es nuestra vida. Los 33 años son nuestros. Amén. Yo soy salvo porque yo viví 33 años sin pecar. Yo no lo he vivido, pero Jesús lo vivió por mí. Como yo creo que Jesús lo vivió por mí, Dios me lo cuenta como si yo lo hubiera vivido. Me justifica y me salva. La muerte de Cristo es mi muerte porque Él murió por mí, en el lugar mío. Para darme justicia, reconciliarme y salvarme. Él murió por mí y Él resucitó por mí y por ti también. Así que su sepultura es nuestra sepultura y su resurrección es nuestra resurrección. Pablo usa una palabra juntamente. Juntamente con Él estoy crucificado. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Óiganlo bien. Diga conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, Él murió para matar mi carne, mi vida pasada, matar mi humanidad, matarme mi herencia adánica. Pero cuando Él resucitó para darme su vida. En la cruz, Él mató mi vida pasada. En la resurrección me da la nueva vida. En la cruz mató mi herencia adánica. En la resurrección me da la herencia suya, la celestial. Somos herederos y coherederos de la gloria de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo no vivo, porque ya morí con Él en la cruz. Mas vive ahora Cristo en mí. Diga, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Escuchen ahora. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo no para mí, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, me crucificó, me mató el viejo hombre y ahora viva Él en mí. No vivo yo, Él vive en mí. Y lo que Él vive en mí es la fe misma en Él. Por eso, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga, para fe. Ahí está en ese texto, por fe y para fe. Con Él estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Eso me salvó. Pero lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, no lo vivo ya para mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es para fe. Diga, para fe. Dale un aplauso al Señor. Amén.
Por fe y para fe. Usted capta eso. Es Dios me salvó, me dio la fe de Jesús para que yo pueda vivir en la tierra la misma vida de Jesús. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Después dijo, vosotros sois la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo porque Cristo es la luz del mundo. Porque yo tengo la misma fe de Jesús. Escúchenme, trata de entender. Si la obediencia de Cristo fue perfecta, la fe de Jesús fue perfecta. La fe es un don de Dios. Yo no tenía la fe, pero Dios cuando me salvó, me dio el hombre nuevo, me dio la fe. La misma fe de Jesús. De hecho, el hombre nuevo que yo recibí, no es otra cosa que Cristo en mí. Ese es el hombre nuevo. Diga, el hombre nuevo es Cristo en mí. Dice la palabra que el hombre nuevo iba en la imagen del que lo creó. ¿Y qué fue que lo creó? Cristo fue el que creó el hombre. Por eso Pablo usa con los Gálatas la expresión. No me digan que voy a tener otra vez que parirlos a ustedes. ¿Entendido? Yo los engendré en Cristo a ustedes. El hombre nuevo fue creado, diga, según Dios. En justicia y santidad de la verdad. Por eso dice la palabra que el hombre nuevo en Cristo, dice que el hombre nuevo no es ni judío ni griego, no es bárbaro ni escita, no es mujer ni hombre, no es niño ni adulto. Quiere decir que no tiene nacionalidad, no tiene sexo, no tiene clase social, no tiene clase académica. El hombre nuevo no tiene nada de nada, sino todo de Cristo. Amén. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, porque Cristo es el todo en todo. Después que dice el texto, que no hay ni judíos, ni griegos, ni bárbaros, ni escitas, ni niños, ni hombres. Y después que dice que no tiene nada de nada, ni nacionalidad, ni clase social, ni sexo, ni edad, nada de esas cosas. Dice, en el cual Cristo es el todo y en todo. En otras palabras, si usted exprime el hombre nuevo así, y le saca el último juguito, todo lo que va a brotar o a surgir es Cristo. Por eso cuando usted nace de nuevo, usted se tiene que olvidar que es colombiano y dejar su orgullo colombiano, venezolano, o ruso, argentino. Porque mientras lo haya, usted todavía sigue siendo el viejo hombre. Está muy apegado, muy admirado por lo suyo. Gloríese en el Señor. Amén. Gloríese en el Señor. Hermanos, esto se llama medicina práctica. Estoy aplicando. A Jesús le preguntaron, ¿eres tu rey? Tú lo has dicho, yo nací para ese propósito. Él decía, las palabras que yo hablo no son mías, sino de aquel que me envió. Era judío según la carne, pero él decía, mi reino no es de este mundo. No es que si a usted le pregunta dónde es, usted lo niegue. No tiene que negarlo, pero deja su orgullito. Porque entonces es carnalidad. Entonces no está Cristo. Comienza a ejercer la fe. Su reino no es de aquí. Es interesante que los dominicanos se le hablan en contra de su país, se enojan hasta pelean. Pero firman una película que Cristo es homosexual o que vivió con María Magdalena y ni reacciona. Ahí es que tiene que reaccionar. Mi Cristo, me estás ofendiendo a mi Cristo. Pero no, pero tóquele la nacionalidad a un colombiano, a un venezolano. ¿Cómo se pone? Le están tocando su ego, su Dios. Llore cuando hablan en contra de Cristo. Gima, porque usted es Cristo. Usted tiene la imagen del que lo creó.
Jesús dijo, yo y el Padre somos una sola cosa. Diga conmigo, Cristo y yo somos una sola cosa. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible y yo soy la imagen de Cristo. ¿O no dice la Biblia eso? Él tiene la imagen del Padre y yo tengo la imagen de Él. Así como Pablo dice que el hombre tiene la imagen de Dios, la mujer tiene la imagen del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre procede directamente de Dios, pero la mujer procede del varón porque salió de su costado. Es lo mismo. Cristo salió de Dios y yo salí de Cristo. Por consiguiente, yo soy de Dios por medio de Cristo. Un aplauso al Señor. Amén. Amén. Yo no soy, óigalo bien, traten de entenderlo en este contexto. Yo no soy imagen directamente de Dios. Yo soy imagen de Dios porque tengo la imagen del Hijo. Porque el Hijo es la imagen de Dios. Escúchame bien. Óyelo bien. Por fe es que Dios me ve en Cristo. Para fe es que yo me veo en Cristo. ¿Entendió ahora? ¿Entendió ahora? ¿Entendió? Por fe es que Dios no me ve a mí, ve a Cristo. ¿Recuerdan la ilustración de los lentes? ¿Lo recuerdan? ¿O es necesario que se la narre por los que no lo han escuchado? Cuando antes de Dios, cuando el hombre pecó, Dios no podía ver al hombre, se le quejaba a Jesús. Decía, hijo, yo los amo, pero yo soy santo y mis ojos no pueden ver el mal. Cuando yo los veo, los quiero destruir, porque la paga del pecado es muerte. Por eso tengo que mirar el rostro para no verlos, para así no destruirlos. Y se quejaba el Padre siempre. Cuando Jesús muere por nosotros y sube al cielo, le lleva un regalito al Padre. Después que el Padre lo recibe, lo sienta a la diestra, le dice, te traje un regalo de la tierra. Ábrelo, Padre. El Padre comienza a abrir el regalo y dice, ¿qué es esto, hijo? Ábrelo, papá, ábrelo. Cuando el Padre lo abre, le salen unos espejuelos. Dice el Padre, hijo, ¿qué es esto? Dice, mira, ¿te acuerdas que tú te quejabas que no los podía ver y que tenía que mirar el rostro para no destruirlos? Pues mira, yo quiero ahora que tú lo veas a través de mí. Este lado es mi vida sin pecado y este lado es mi muerte perfecta a favor de Dios. Eso se llama mi justicia. Así que ponte los lentes y míralo a través de mí. Y el Padre así, ¡ah! Hijo, pero eres tú mismo, es tu imagen. Pero no puede ser. Ahora te veo a ti en ellos. Amén. Y el Padre dice, nunca más me voy a quitar los espejuelos. Hasta bien me quedan. Amén. Ahora, cuando usted está orando, Señor, por favor, concédeme eso, que tú sabes que desde que yo me convertí, yo dejé todo por ti. Hasta el esposo me dejó, el novio también se me fue, tú sabes, Señor. Y tú, qué sé yo, tú sabes cuánto yo oro y tú sabes cuánto, yo no he faltado a un culto nunca. Dios te está diciendo, dice Dios, ¿cómo? Porque cuando usted está orando, yo no soy como los otros hombres, yo diezmo todos los días, yo hago tal cosa. Le está diciendo a Dios, quítate los espejuelos. Con otras palabras, mira lo que yo soy. Pero cuando usted dice, Señor, soy pecador, mira lo que soy, no me mires a mí, mira a Jesús. Dice el Padre, claro, hijo, ¿de qué me estás hablando? Tú no has hecho nada. ¿Qué es eso? ¿Cuándo lo hiciste? No hiciste nada. Yo no me recuerdo de eso. ¿De qué me hablas? Yo todo lo contrario, te veo perfecto. Así que oigan los intercesores, antes de orar diga, papi, comenzamos la conversación, ponte los lentes, ponte las gafas, si no, no oro. Si no, no oro. Ahora, no venga usted ahí como Simón el mago
a simular milagros. O no venga usted ahí, ya, pastor me dio la clave, voy a orar, le voy a decir a Dios que se ponga los lentes. ¿Saben ustedes? Cuando usted al final de la oración dice, en el nombre de Jesús, es en la justicia de Jesús, en todo lo que implica su nombre. Ponte los lentes, porque es en el nombre de Jesús. Eso es para fe. Para fe. Muy bien, escuchen ahora. Aquí ahí dice algo que quiero que ustedes echen mano a esto. Ese texto de más el justo por la fe vivirá es un texto de Habacuc y tiene las dos connotaciones. Por fe es justificación. Significa que a creer en Cristo me libra de la condenación, me acepta y me da el derecho a ser su hijo. Para fe es santificación. Significa voy a vivir en el fruto de Dios. Toda mi vida seré santificado, libre del poder del pecado en mi vida. El justo por la fe vivirá significa vivo por fe para ser salvo y vivo para fe para agradar a Dios. ¿Entiende eso? Ahora, pasen al capítulo 3 de Romanos. 3. Versículo 21 para que entendamos. Concéntrese aquí, por favor. No se distraiga. Pero ahora, versículo 21, right now, ahora, aparte de la ley, significa aparte de tratar de obedecer la ley perfectamente porque no puedo. 3:21 de Romanos. Se ha manifestado la justicia. Acuérdense que allí dice, leímos en el 1:16-17, que la justicia se revela por fe. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Miren ustedes, la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En el original no dice la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Pero se traduce así porque ya les dije que la misma fe puede ser en Jesús que de Jesús. Porque es la misma fe que yo recibo para aceptar a Jesús. Ahora, miren lo que dice. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, atención aquí, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Con qué propósito Dios revela la justicia y regala la fe para que seamos salvados? Con una mira. Mira significa con un propósito, con un plan, con una intención de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La pregunta es lo siguiente: ¿cómo puede ser Dios justo y a la vez justificar al pecador? Miren lo que dice capítulo 4, versículo 5. Romanos 4:5. Dice así, el 4 y el 5. Romanos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque estaba equivocado.
Eso es bien. Pero al que obra, no se le cuente salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí hay algo que es muy difícil de reconciliar. ¿Cómo puede ser Dios justo y a la vez al que justifica, el que justifica al impío? Porque justificar al hombre, el hombre es un impío. Eso no puede ser. Justificar, para que ustedes entiendan, justificación es lo que hace un juez cuando termina un juicio después de los alegatos de ambas partes, del defensor y del acusador. Que el juez dice, fulano de tal es inocente. Si lo declara inocente, lo está justificando. Si lo declara culpable, lo está condenando. Justicia es darle a cada cual lo que merece. Cuando un juez declara inocente a un criminal, todo el mundo se alarma. ¿Qué injusto es eso? ¿O no es así? Ahora, quiero leer, póngale algo ahí, vamos a volver a Romanos acá, póngale algo. Y yo quiero leer con ustedes algo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. ¿Están listos? Muy bien. Venga conmigo para que entendamos a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. ¿Están conmigo? Dice versículo 7. De palabra de mentira, ¿qué cosa? Te alejarás. Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Qué dice Dios ahí? De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Porque matar a un inocente y justo es una gran injusticia. Porque no hay por qué, él no tiene por qué morir porque él es justo. Y Dios dice, porque yo no justificaré al impío. ¿Quién lo dijo? Dios. Otro texto, Números capítulo 14. Pasen a Levítico y vengan a Números. Capítulo 14. Números 14. ¿Lo tienen? Versículo 18. El mismo Dios está hablando aquí. Eso fue cuando Dios le habló a Moisés en el monte. Moisés le está citando a Dios unas palabras que Dios dijo en el monte, cuando él estaba en el monte. Se la está citando aquí para interceder por Israel. Versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Eso lo está citando Moisés para interceder por Israel, porque Dios se le dijo eso en el monte, y él lo que está haciendo es tomando la misma palabra de Dios para apelar a Dios para que perdone a Israel. Entonces le está diciendo en otras palabras, tú dijiste que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, pero también tú dijiste que en ninguna manera, dice aquí, no tendrá por inocente al culpable. En otro texto dice, en ninguna manera, dice en el capítulo 34 de Éxodo, dice, cuando Dios lo dice, en ninguna manera tendré por inocente al malvado. En ninguna manera. Ese mismo texto está en Éxodo 34:7, donde Dios mismo está hablando. Jehová, fuerte, misericordioso, el mismo Dios. Y dice, en ninguna manera tendré por inocente al malvado. Y usa la palabra en ninguna manera. ¿Dice qué? Vamos a leerlo.
porque no me puedo decirlo así, pero me gusta. Antes de venir para acá debí para no volverlos a Éxodo. Éxodo 34. Ahora es el mismo Dios que lo está diciendo, y esto fue lo que Moisés le estaba repitiendo a Dios. Capítulo 34. Dice el 5 para que entendamos. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. El mismo Dios está proclamando su nombre. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, o sea, Dios proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿De cosa? De ningún modo. ¿Cómo es posible que Dios dice que de ningún modo va a justificar al impío? Y aquí dice que con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, justifica al pecador para él ser el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo puede, pues, Dios permanecer siendo justo y al mismo tiempo simultáneamente justificar al impío? Porque cuando un juez justifica a un malvado, ya deja de ser justo. Por eso dice, con mira a manifestar su justicia en este tiempo, para que él sea el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo estoy hablando de la fe de Jesús. La fe de Jesús es tan poderosa que hace que Dios haga algo que dijo que no iba a hacer nunca. Míralo con ese lente. La fe de Jesús es tan poderosa que logra que Dios haga algo que dijo que nunca iba a hacer. Y dijo, de ningún modo lo haré. Pero Cristo es el modo que hizo que Él lo haga. Amén. Ahora, escuchen ahora. ¿Por qué Dios, que aparentemente está cometiendo una injusticia, porque está declarando inocente al culpable, puede todavía, haciendo eso, seguir siendo justo? Porque ahí no dice que Él justifica al impío, sino que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que es de la fe de Jesús, por tener la fe de Jesús, ya no es impío. Amén. ¿Qué es lo que hace que yo no sea impío? Que yo tengo la fe de Jesús. ¿Y por qué no soy impío cuando tengo la fe de Jesús? Porque Jesús fue justo y perfecto. En otras palabras, trata de entender esto. Dios no sacrificó su justicia para justificarnos a nosotros. En Cristo Dios cumplió su justicia para poder salvarnos a nosotros. La salvación es gratis, ¿no es así? Es gratis. ¿Qué tal si yo les digo que no es gratis? Porque a ti no te costó nada, pero a Cristo le costó todo. Es gratis para ti porque tú no pagaste nada. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él y el precio Él lo pagó por ti. Entonces, para ti fue gratis, pero para Jesús tuvo que pagar. Escúchame, tú tenías que vivir
sin pecado. No podías. Por eso eres condenado a muerte. Pero Jesús vino y le dio a Dios una fe perfecta y una obediencia perfecta y una vida perfecta. Y luego, ¿qué hizo Dios? Que en la cruz del Calvario, óyelo bien, en la cruz del Calvario, al inocente lo hizo culpable. Otra injusticia. Al inocente lo hizo culpable. Suena como injusticia. Pero esa es la manera que puede declarar inocente a todos los culpables. Haciendo culpable al inocente es la única manera de hacer que todos los culpables sean inocentes. Amén. Ok. ¿Por qué Dios sigue siendo justo? Sigue siendo justo porque Dios no sacrificó la justicia, sino que en Cristo la cumplió. Porque Dios dice, los culpables deben morir. Dice Jesús, yo pago la cuenta, yo muero por ellos. Los culpables deben pagar la deuda de vivir una vida sin pecado. Dice, no pueden. Dice Jesús, yo lo hago por ellos. Entonces, Dios no sacrificó nada. Dios se sacrificó a sí mismo en Cristo. Dios fue injusto con Él mismo. Y eso no es injusticia. Eso es amor. Amén. 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 Una vez Dios me dio una ilustración que ya tenía olvidada, pero ahora por el Espíritu me lo recuerda para ilustrar eso. Una vez, yo cuando predicaba antes, al principio, el Evangelio, yo le decía a Dios, Señor, dame una ilustración para yo poder comunicar esto. Y Dios me dijo, pero si mi hijo predicaba en parábolas, también inventa tus parábolas. Porque parábolas son una enseñanza. Las parábolas no son reales, son ilustraciones para entender. En una isla había un rey que era justo, le gustaba practicar la justicia. Por eso era justo, porque le gustaba practicar la justicia. Y se desató una plaga de robos en la isla. Y era insoportable los tantos robos. Entonces él, para tratar de resolver el problema, promulgó una ley. Y dijo, desde ahora en adelante, todo el que robe se le va a cortar una mano. Y cada vez que pescaban a uno robando, lo llevaban allí. Y en un tronco grande con un hacha, ¡prá!, le separaban el brazo del antebrazo. Y eso era terrible. En unos cuantos años, eran muy pocos los que tenían manos. Había mucha gente mancas. No todos, pero mucha gente mancas. ¿Y qué pasa? Cada vez que alguien veía un manco, ya sabía que había sido un ladrón. Por lo menos había sido un ladrón. Así, llevaban la marca del pecado. Igual que nosotros, tenemos la marca del pecado, la naturaleza caída. Por más que usted lo oculte con cosmético y trate de ser bueno, tarde o temprano se le va a ver. Es como el pavo real que abre todo ese plumaje y después te le ve las patitas flaquitas y feitas. ¿Qué pasa con los seres humanos? Tiene que el orgullo así, y saca ese plumaje. Pero no puede ocultar los pies, porque no llegan, las plumas no llegan hasta los pies. Te ve las patitas, ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Eso detuvo por la vergüenza y por la identificación. Cesaron un poco los robos. Pero un día hubo un robo en la corte. Se pusieron a investigar y se descubrió que fue el hijo del rey que robó.
Y cuando se corrió la noticia que era el hijo del rey y llegó el momento del juicio, todo el mundo decía, a ver qué va a hacer el rey. Porque le ha cortado la mano a Raimundo y a todo el mundo. Ahora a ver si es justo. A ver si es justo. Wow, cuando llegue el momento, reunió a todo el pueblo. Está todo el pueblo ahí. No era una isla grande, pero grande, todo el pueblo. Ahí está el tronco, está el hacha, está el verdugo. Y está el juez ahí. Y la gente está esperando a ver qué va a hacer ahora, que es su hijo. Y el juez, después de un silencio largo, tenso, da su veredicto. Y él dice, la ley es la ley, porque la ley representa la justicia. Un reino permanece cuando se gobierna en justicia. La ley no es mala, la ley nos guarda y nos preserva. Y como representante de la ley, nunca debo violar la ley. Y hoy la voy a cumplir. Pero el hijo era muy amado por él y por todo el pueblo. Así que el pueblo entero estaba en un conflicto. Por un lado queremos ver al rey haciendo justicia, pero por otro lado no queremos que lo mate. Había un conflicto muy grande. Y el juez o el rey seguía hablando en esos términos. Y él dice, amo a mi hijo como amo la ley. Y estoy en un gran conflicto porque tengo que sacrificar una de las dos cosas. O sacrifico la ley o sacrifico a mi hijo. No hay una manera, no hay otra manera. Y ambas cosas son de suma importancia para mí. Y sigue el silencio, como ustedes están en silencio. Dice el juez, hay una sola manera de yo resolver este problema. Para cumplir la ley y para manifestar amor a mi hijo. Esta es mi decisión. Tomen el hacha. Tomen el hacha. El verdugo viene. Y él dice, córtenme a mí la mano. Y todo el mundo, no. Dice, sí. Es la única manera. Hijo, para salvarte, alguien tiene que pagar por ti. Ley, para cumplirte, tiene que ser cumplida. Todo el mundo gritando. Dios hizo lo mismo. De la única manera que podía ser justo y a la vez justificar al impío, era sacrificándose él mismo en el Hijo. Amén, 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 amén. Dios estaba en Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos curados. La justicia revela que al inocente lo hizo culpable para que los culpables hoy fuesen inocentes. Segunda de Corintios 5:21, el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él era justicia, yo era pecado. Él se hizo pecado para que yo sea justicia hoy. Esa es la fe en Jesús. Pero es la fe de Jesús. Así que de ahora en adelante usted va a ver a Dios manco. Pero no lo va a ver manco, porque al tercer día lo resucitó y le devolvió el brazo. Amén. 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 Óyelo bien. El delito deja de ser delito
Cuando la ley es cumplida. Y cuando el delito ya no es delito, es porque se perdonó al culpable. Y cuando se cumple la justicia, entonces el juez justo tiene una manera de poder declarar inocente a los culpables, sacrificando al justo y a la justicia. Dios favoreció a los impíos, sacrificándose él mismo, pagando la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Diga conmigo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Jesús no va a estar manco en el cielo, pero va a tener las cicatrices en las manos y en el costado, para que eternamente tú sepas que Él llevó por ti la culpa. Para que tú seas inocente, Él tuvo que ser declarado culpable. Para que tú no debas nada, Él tuvo que pagar tu deuda. Esa es la fe de Jesús. Ahora, ¿no creen ustedes que esa fe que en gracia nos salvó y que nos reconcilió con Dios para hacer de nosotros imagen de Dios, luz del mundo, no debiéramos de vivirla? Imagínense, si por fe recibimos eso, imagínense lo que va a suceder después viviendo para fe. Dios espera no solamente que yo acepte a Jesús, sino que yo viva a Jesús. ¿Cómo se vive para fe? Aplicando. Cuando el diablo te dice a ti, culpándote, mira lo que hiciste, y te recuerda tu infidelidad matrimonial, y te recuerda el robo que hiciste, y te recuerda lo que le hiciste a tu madre o a tu padre, y te castiga, porque son latigazos constantemente. La memoria es un latigazo del diablo, llevándote al pasado. Entonces tú lo que vas a hacer es echar mano. Y cuando el diablo te acuse, tú entonces vas a usarla, vas a vivir para fe. Y le vas a decir al diablo, eso fue lo que yo hice y soy culpable. Pero Cristo en la cruz llevó mi culpabilidad y ahora soy inocente. Amén. 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 Nadie puede pagar una deuda que ya está pagada. Nadie puede ser condenado dos veces. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya Él fue condenado por mí. Nadie puede ser condenado dos veces. Ya alguien fue condenado por mí. Y cuando el diablo diga que no hay remedio para ti, dile, para mí ya hubo remedio, para ti si no hay. Porque el destino tuyo es el lago de fuego y el mío es la diestra de Dios. Amén. Amén. Hay una anécdota que uso en la clase bíblica bautismal, que es una anécdota histórica. Ustedes han oído hablar de Martín Lutero. Brevemente, Martín Lutero era un hombre que tenía una conciencia bien culpable. De hecho, ¿saben ustedes cómo se convierte Martín Lutero? Porque un día él iba a ser abogado, a hacer el deseo de sus padres. Y un día él iba caminando por un bosque y se desató una tormenta con rayos, relámpagos, y todavía tenía una fobia a los rayos, a los truenos. Y el niño, estaba jovencito, estaba debajo de un agua temblada así. Y dice, Santa Elena, si tú me libras, voy a ser sacerdote. Y como se calmó la tormenta,
hizo un voto, por eso llegó a ser sacerdote y allá lo alcanzó Dios. Y él vivía siempre culpándose. Él quería ser justo y practicar la justicia. Y vivía peleando contra los malos pensamientos. Pero siempre le venían los malos pensamientos. Él fue el que dijo, tú no puedes evitar que las aves, o sea, los malos pensamientos, vuelen por encima de tu cabeza. Puedes evitar, sí, que hagan nidos en ti. Él fue el que dijo eso. Porque era un hombre que tenía una conciencia que quería agradar a Dios, pero se veía tan pecador. Y de una batalla, hacía muchos ayunos y penitencias. Él decía, después que se convirtió, si con sacrificios se hubiera podido ir al cielo, yo tuviera la dieta del Padre. Porque cuando él comenzaba a ayunar, había que llevarlo cargado, desmayado de tantos ayunos, para tratar de vencer su carne. Y dice, entre más puro quería ser, más pecador y miserable me sentía. Dijo así, hasta que llegué a aborrecer la justicia de Dios. Porque me sentía frustrado, tanto que trato y nunca lo logro. Así. Hasta que un día, en el convento, en ese tiempo los sacerdotes no leían la Biblia. En una Biblia era como dijo Pastor Manolo, eso era un tesoro. Pero en el convento encontró la Biblia y comenzó a leer. Y leyendo la Biblia, el Señor lo llevó justamente al texto de Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. Y cuando vio el texto, lo entendió con el Espíritu. Entonces entró la fe de Jesús a él. Ahora yo entiendo. Que ya Jesús lo hizo por mí, que yo solamente lo tengo que creer. Yo lo creo y eso es mío. Y la fe se apoderó de él. Por eso el mensaje, la trompeta que sonó Martín Lutero en el siglo XVI fue: el justo vivirá por la fe. Y cuando ya él era salvado, el diablo quería venir con los malos pensamientos, pero él aprendió a vivir para fe. Y tuvo un sueño un día donde el diablo lo estaba acusando, como siempre lo acusaba. Y entonces el diablo tenía en el sueño un rollo de esos antiguos con todos los pecados de Martín Lutero. Y decía: Martín, en tu corazón hay lascivia, como tú miras a las mujeres, hay malos pensamientos en ti, Martín. Y cada vez que le decía, ay, y lo seguía acusando. Y seguía leyendo la lista de pecados de Martín Lutero. Seguía leyendo los pecados. Y cada vez que decía algo, era verdad lo que decía. Porque el diablo, cuando acusa, él te está observando desde que naciste, ¿verdad? Sí, tienes revelación. De ti sí tienes revelación. Como es el acusador de los hermanos, él se encarga de estudiarte desde que naciste. Así que tiene un récord tuyo allí. El récord del paciente lo tiene. No para curarte, sino para condenarte. Es el acusador de los hermanos. Entonces, él seguía leyendo y eso era terrible para Martín Lutero. Pero Martín Lutero se dio cuenta que mientras él leía, tenía la mano puesta en una parte de rollo y veía misterioso o raro, extraño, que sigue leyendo, pero como que está tapando algo. Y se fue acercando Martín Lutero y de momento así, ¡pam!, y le quita el brazo y lee lo que dice. Estaba el texto: pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Amén. Eso se llama vivir por fe y para fe. Cuando el diablo te acuse, tú le vas a decir: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. 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 Eso se llama aplicar la fe de Jesús que Dios me dio como don, por la cual fui justificado y ya no soy un impío ni malvado, sino un justificado, declarado justo, porque Él murió por mí y el justo se hizo injusto para que yo, que era injusto, sea delante de Dios ahora justo. Si yo no lo vivo, estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Yo tengo que vivirlo. Yo no puedo vivir como un condenado porque yo fui salvado. Yo no puedo vivir como un malvado o injusto porque ya yo soy justo. ¿Recuerdan ustedes que, citando al pastor Héctor Rocha, que decía: una cosa es ser justo, y otra, ser justificado, y otra cosa es ser justo?
Que algunos decían, pero no es lo mismo. Pues miren, ahora te lo explico. Es lo que estoy diciendo. Ser justificado es por fe. Ser justo es para fe. Porque Él me salvó no porque yo soy santo, sino para hacerme santo. Él me salvó no porque yo soy justo, sino para hacerme justo. Él me salvó no porque yo soy bueno, sino porque Cristo fue bueno, pero dio al bueno para que yo que era malo ahora sea bueno. Dios me ve como bueno, pero Él espera que por el Espíritu Santo yo practique la bondad y sea bueno como Dios es bueno. Amén. Escucha bien. Si yo no vivo para fe, estoy haciendo vano el ser salvo por fe. Ese es el arma. Ese es el arma, hermana Bernarda, que ustedes tienen en el ministerio de liberación. Aquellos que son víctimas de la brujería, de la hechicería y del satanismo. Mis hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo creo en guerra espiritual, pero la manera que lo enseña la Biblia. Yo no creo en guerra espiritual donde yo le estoy corriendo al diablo. No. Yo creo en guerra espiritual donde el diablo me está corriendo a mí. Eso sí. Porque esa es la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual que habla la Biblia. Dice que en su nombre hollaremos serpientes y escorpiones y nada nos dañará. Cuando estamos vestidos de todas las armaduras del día, con todas las armaduras de Dios, resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. ¿El qué? Así que yo voy detrás. ¡Diablo mentiroso! Si yo lo resisto, el versículo que dice, el que sigue dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo lo resisto? Firmes en la fe. ¿Cómo lo resistió Jesús en el desierto? Con la palabra, apártate de mí, Satanás. Tú no tienes nada conmigo, ni tampoco conmigo. Si no tiene nada con Jesús, tampoco tiene nada conmigo. Fue echado fuera, y para mí fue echado fuera también. Y si está fuera, no está adentro. Y si no está adentro, no debe perturbarme. Él huirá de vosotros. Así que persígalo. 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 En el ministerio de Jesús, los demonios pedían favores. Ay, ya que me sacaste del endemoniado, ¿me puede meter en esos cerdos? Porque necesito un cuerpo. Pidiendo favores. Pero Jesús es tan bueno que se lo permitió. Pobres cerdos. Pero tú no eres un cerdo. El cuerpo tuyo nunca se lo dará al diablo. Porque ya en el madero llevó tu vergüenza y tu culpabilidad. Amén. 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 Julio, ese es el arma para los que están en las drogas, en la prostitución, en el vicio. No hay otra arma. Podemos inventar 7 pasos para liberarme. Y si no está el paso ese, no hay ningún paso. Lo que hay es un repaso y una marcha atrás. No hay otra manera de ser librado. Solo la sangre de Cristo. No hay otra manera, no hay otro camino. Es vivir para fe, es aplicar. Yo dije demonios, yo dije vicios, pero puede ser cualquier debilidad. Si te gusta mucho el chisme y no le puedes frenar a la lengua, pues haz lo mismo. Para fe. Yo tengo la fe de Jesús. Jesús no habló de nadie. Solamente habló a favor del Padre. Y eso es lo que yo voy a hacer, hablar a favor del Padre. La fe de Jesús decía, perdona a los que no saben lo que hacen. Así que yo voy a perdonar. Esa es la fe de Jesús. Esa es la mía. Voy a perdonar. En Jesús no había raíz de amargura. Él no tuvo la cruz, acaba con Pilato, destruye a Caifás. No. Perdona a los que no saben lo que hacen. Es que usted no sabe lo que me hizo. Dice Jesús, si tú no sabes lo que Pilato me hizo a mí, y Caifás y Herodes, si tú supieras lo que me hicieron a mí. Si tuvieras los hoyos que me hicieron con el látigo romano que tenían metales en las puntas. Ay, si supieran los hoyos que me hicieron, me dieron 39 latigazos. Ay.
el perdón. Hay que liberarse de todo, mis hermanos. Hay que vivir por fe, para fe. Si usted está dudando de que si usted se muere, algunos están preocupados, pastor, ¿usted cree que sería pecado cremar a una persona? Porque yo tengo temor que sí, ya que me vuelvo ceniza, que Dios va a volver a darme el cuerpo otra vez. Santo Dios. Bueno, la verdad que no me gustaría ser enterrado bajo tierra porque, bueno, los gusanos son terribles. ¿Qué alternativa, pastor? Hay una artista famosa que como le tenía miedo a ser enterrado allá abajo por el asunto que va, no sé, y piensa que allá abajo va a despertar de momento. Y pidió una tumba que tiene una puerta, por si acaso tengo que salir, ¿no? Mira, el día que tengas temor de que si te creman no vas a volver, te voy a dar un texto. La Biblia dice, y el mar dará a sus muertos. Tú sabes que los que mueren en el mar se lo comieron los tiburones. Y después que un tiburón te come, tú te conviertes en alimento para él. Y después en tantas cosas. Y lo que te va a dar vida es que tú estés en la memoria del Padre aquel día. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe lo que dice la Biblia? En memoria de Jehová está el justo. Tu nombre está en el libro de la vida. Si ahora con la computadora usted sabe todo, Dios es así. Hijo, dámele a cena y dale un clic. Todos los que creyeron en Cristo, dámele al clic. Y usted sale. Si ahora sale la lista con un clic, ¿ustedes se imaginan en el cielo? Ay, santo Dios. Ustedes le da culto a la ciencia. La ciencia tiene una eternidad de atraso. Óiganlo, los que aman la tecnología tienen una eternidad de atraso. Hay que ponerte una memoria, un chip y muchas cosas para localizarte. Dios no tiene que poner ni un chip. En la memoria sabe todo. Ya está aquí, está allá, está aquí. Aleluya. ¡Dale aplauso! Amén. Amén. Por fe y para fe, el justo vivirá por fe y para fe. La justicia se revela por fe y para fe. La justicia se revela por fe y para fe. El evangelio por fe y para fe. ¡Aleluya! Échale mano al arma. Échale mano al arma. Veo al diablo como un rayo diciéndome, no se lo diga. Pues te llevó el diablo, porque se lo voy a decir. No hay nada que el diablo le tenga más miedo que a esto, hermano. Que tú vivas para fe. Para fe significa tomar la fe de Jesús, con la cual tú fuiste salvo, y aplicarla diariamente a tu vida. Ahí está la destrucción del diablo. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, gracias te damos. Toma la palabra, Dios mío, y sacúdenos, estremécenos. Que no sea un palabrerío, que no sea una retórica, sea una verdad. Yo quiero que esa verdad sea verdad en mi vida, valga la redundancia, en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos ser pobres si tenemos una cuenta que se llama fe, donde están depositadas las riquezas de Cristo? Ayúdanos a echar mano, Dios mío, a esa palabra, Dios mío. Aplicar esa palabra. Para fe es la fe aplicada, la fe santificante, la fe impartida, la fe diaria. La fe que es la continuación de lo que Dios comenzó. El que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo.
Oh Dios, en el nombre de Jesús, trae la impartición, trae revelación, trae luz, oh Dios, trae convencimiento, Dios. Ahora mismo la fe es certeza, trae certeza. La fe convicción, trae convicción en el nombre de Jesús. Oro por ti, mi hermano, y ruego que la certeza de Dios entre a tu corazón en esta hora. Que la palabra sea impregnada, que entendida la palabra por el Espíritu Santo, tú comiences ahora a vivir para fe. Ya fuiste salvo por fe, ahora Dios espera que tú vivas para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo vivirá por la fe. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.